tanto el papá de mis hijos como mi papá representaba algo muy, 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 muy importante para mí, o sea, en muchas cosas, y en el momento que se van, es en el momento que yo literal sentí que como valí madre, pues, o sea, se mueren ellos dos. El día de hoy preparamos esta riquísima bebida que le pusimos Papi Lichi. Y esta es su preparación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Las Meras Meras. ¡Salud! ¡Salud! Vamos a ver qué tal le quedó la bebida a Jonathan. Ah, no, a mí yo la preparé. A ti, comadrita, a ti. Pero bueno, acuérdense que estas De bebidas 8 nos las onzas. hace 8 onzas, síganlo. Hace talleres de mixología, también atiende eventos. Este Síganlo. le quedó buenísimo. Este es el más bueno, ese es el cóctel Monterrey porque es agua mineral, o sea, nada. Bueno, por esta ocasión Cari no puede tomar porque metió la pata, ¿verdad, Cari? Y eso le impide tomar. Alcohol. Hoy Cari Exactamente. está con la pata mocha. No. No, cállate. pues sí, todavía está mocha porque todavía no se concreta la fractura. Desconchavadita. Bueno, si mocha es otra cosa, ¿verdad? Sí, No. pues mocha es así. No está mocha, está así. Sí, Cancelado, mocha el pezón que te mocharon. O sea, cállense ya. Si yo pudiera, o sea, pondría mi pierna aquí, pero pues no la levanto todavía. Nada. Pronto la vas a tener aquí, mira. Punta flex. Pronto. Manches, Pero sí parecen Sí, camarones. echen sus buenas vibras para la Cari para que pronto ya nos acompañe en todos los episodios. Porque hoy nos hizo el honor de estar aquí a pesar del pinche Chingadazo que se dio. Ay, es que ya no podemos decir tantas groserías. Ay. Sí, aplauso. Oigan, sí, aplauso a Cari que esté aquí porque es o sea, si para nosotros es un esfuerzo, para ella es un triple, cuádruple Sí, esfuerzo. la neta, Entonces, gracias por neta, estar así, muchas amiga. gracias, ¿eh? Neta, Cari, gracias Sí, por me estar aquí. ponen de buen humor los de Product. ¡Qué perra! Solo, Oigan, solo por esto eso se vino. llama lichi. La bebida se llama Papi Lichi. Ya sé que parece camarón, No, pero parece, es lichi. No, coquito, Aún, ¿no? o una Parece opción. un- Parece parece un testículo. Ay. Ay. Ay, guácala. o un ojo, parece un ojo, un ojo. No, Un ojo. no hablen de Eso. esas cosas porque si no, no me lo voy a poder comer y yo sí me lo a ver, quiero ven. comer. Jonathan, está delicioso. Estamos cotorreando. O sea, está bien Ya rico, sabes pero que- parece un ojo. Sí, es cierto. No, y un ojo, mira, un ojo. Un Como ojo si de le hubieran- puerco, Como güey. si le hubieran sacado Mira, le quitaron la pupila. Mira. Y luego se ve rojito dentro. Pero a ver, chúpale, hermana. Chúpale. Chúpale, No, pichón. Si la chupa va a A parecer ver, testículo. todas hay que chuparle. A ver qué tal sabe. A ver. Yo me lo como Yo ya me lo completo. comí. Yo no lo he probado, creo. A ver. Nunca había probado. Sí sabe a testículo. En almíbar leche. No, está riquísimo este A ver, lichito. comadrita. Ah, sí. Ya síguele, porque no, aquí ya nos A agarra lo que todo el nos truje, cotorreo. chencha. Ajá. Hoy vamos a hablar de los hombres. Sí, vamos a hablar de todos los hombres que han estado en nuestra vida. Y bueno, el primer hombre que nos acompañó en este viaje, pues fue nuestro papá, ¿no? Y bueno, él nos regaló la vida. Los padres creo que nos regalan la vida, aunque muchos... Sí, ¿A poco? ya vas a empezar a mamar, comadrita. Los papás nos Ellos regalan son la los que vida. ponen la Ellos semilla. son los que ponen la semillita. Sí. Pero muchos de los papás eligen no compartir la vida con nosotros. Y creo que a pesar de eso, sigue siendo un gran regalo, ¿cierto o no? Bueno, hoy de lo que vamos a hablar justamente, vamos a compartir todas nuestras experiencias, nuestras anécdotas, de lo que ha sido nuestra vida con nuestros padres, pero también de lo que ha sido las elecciones que han tomado los padres de nuestros hijos. Cómo hemos vivido también ese camino.
Y ahí es donde... Oye, y todas Y así, la- güey, no te estamos entendiendo. No me están entendiendo. Yo dije, las estúpida. elecciones son el 2 de junio, vayan a votar. Resumen, vamos a hablar de los papás, de todos los tipos de papás. Papás, papacitos. Papás. No, No, vamos a hablar de No. los papás, de la paternidad, Exacto, de la ¿por paternidad. qué le dan tantas vueltas a la Hay, hay muchos papás que son bien papacitos, como por ejemplo mi viejo. Ah, eso sí, Ay, eso sí. Pues oigan, por eso digo, vamos a ser Ah, sí. papacitos. Sí. por eso vamos a hablar de los hombres. Ok, perfecto. Pero bueno, yo quiero empezar con una pregunta. A ver, ¿a quién se la vamos a hacer? Adriana. A ver. No fui como las de la escuela que te haces güey para que no te pregunten y a ti te No, preguntan. pues volteaste, te tocaba. Y bueno, en realidad todas la podemos contestar. Pero ustedes creen, es que es algo que sí me cuestiono. ¿Ustedes creen que un hombre, por el simple hecho de tener un hijo, ya lo hace ser padre? No. Padre Pues- no es el que engendra. Sino el que cría. ¡Ay, Iba a no! decir una Diles mamada, algo, Cari. pero- A ver, no, pero... por favor. No, es que estoy de acuerdo. Sí, pero la pregunta era para Adriana, cállense el hocico. Ay. A ver, No, yo Ay, creo Adriana, que... ya yo- no sé qué decir. No, espérate. Es que Está yo muy sí... difícil. Cállate porque yo sí tengo que aportar. Cabrón, no se puede decir. Ahorita voy a estar preguntando, ¿puedo decir esta grosería? ay, yo también, yo ya no sé qué decir, güey. No. Por ejemplo, en mi experiencia, que tengo una hija que no es hija de mi esposo actual, entonces ahí te puedo decir que él me aceptó, como dicen, si agarras a la vaca, agarras los becerros. Entonces, pues a huevito te tienes que hacer, pues responsable, ¿no? Digo que sí, creo que yo tuve mucha culpa porque él me dice pues de que le quería llamar la atención y yo así de que, pues si es mi hija no es tuya, ¿no? No tienes derecho. O sea, ese fue como el error que yo cometí y él pues obviamente sí, pues sí tuvo como mucha pausa por parte mía, porque yo decía, le llamaba la atención y yo me encabronaba, güey. Yo decía, no mames, güey, o sea, ni yo le digo eso a mi hija y tú le estás diciendo, claro que todo era por su Pero, bien. pero Pero- era porque lo veía poco. ¿O No, era no, usando- no, yo hablo de mi Su marido, esposo, güey, mi marido. no su papá. No el papá de mi hija. Que lo quería regañar y de la Adriana le decía Sí, que no. o sea, hablando de que si los papás por tener una hija ya son, no es el que engendra, que decía Sofi. Y Es sí es el cierto, que a eso me cría. refiero, que no es el que engendra, es el que cría. Porque él pues no la engendró, pero vive con él desde los 3 años. Claro. O sea, ya tiene 20 y años. tú eras la que no lo dejaba. Yo era la que no lo dejaba, No. porque yo decía, pues, ¿cómo le vas a llamar la atención tú si tú ni vela en el entierro? Oye, Pero si la mantenía, Claro. cabrón. Sí, claro, pues sí. Ah, pues. eso iba a preguntar, o sea, si cubría, o sea, tenemos la idea como que un papá cubre ciertas cosas, ¿no? O sea, sí cubría todas esas ciertas cosas como para ganarse el derecho Es que- de poderle llamar la atención, por Ah, ejemplo. No, pero es que, por ejemplo, en lo económico, hasta ahí yo ponía también como los límites, porque yo siempre dije, es mi hija y yo me tengo que hacer responsable de ella en todos los aspectos. Entonces, sí, yo siempre puse como mucho límite. Pasado el tiempo, yo dije, a ver, o sea, pues no, o sea, vive aquí y es como su hija y claro que tiene el derecho. Ya después como que me cambió el chip y dije, pues dale, pues. Y muy tontamente yo no lo hice desde antes porque la neta cuando platicaba con ella yo decía, no manches, o sea, no lo hacen ni por regañarla, es más, ni la regañaban. Yo era la más ofendida, yo creo, porque platicaba súper chido con ella y le daba consejos y todo. Y yo decía, ¿por qué no le permití hacer eso desde antes? Pero es que aparte si te eligen a ti, si te quieren a ti con todo y crías, pues yo creo que también los aceptan a ellos y Claro. aman a ellos, o sea, no les van a decir, bueno, algunos, ¿verdad? Sí, no Algunos. todos. Sí, no todos, porque luego uno quiere nada más, o sea, sí quiere estar con la mujer sabiendo que tiene hijos, pero no quiere quieren a a los los hijos. O hacen una distinción así muy, muy grande. Si, por ejemplo, tienes un hijo con ella, hacen una distinción muy grande entre los hijos de ella y los hijos que tienen en común ellos, Fíjate ¿no? que a mí me pasó muy parecido, igual que tú, Adriana, pues cuando yo me casé con Oscar, pero Yera tenía 10 meses, o sea, estaba súper Bebecita. chiquitita. Entonces, recuerdo muy bien la primera vez que la regañó. Uy, no, güey, se me pararon los pelos, así yo, a mi hija no la regañas, ¿no? Hice el dramotote de sí le aquellos. decían eso, tú no eres, sí. ¿Qué?
Tú no eres su papá. No, Ah. pero yo así, a mi hija no la regañas, o sea, porque ahí les va lo que Pero pasó. es que no necesitas decirlo exactamente, no necesitas Exacto. decirlo con las palabras, pero con las No acciones tienes lo que, estás ajá, diciendo. entonces esa vez Oscar me dijo, si vas a querer que sea el papá, pues déjame ser el papá con todo. Claro. O sea, no nomás en lo chido, o sea, para cuidarla, Claro, para mantenerla. amarla, para mantenerla. Pues déjame también ponerle límites, o sea, déjame también, porque esa vez fue porque Paula estaba recién nacida y la otra le dio ansias y la destapó mordió. y le mordió los dedos de los pies, güey, pero como perro se quedó trabada la otra así, no manches. Entonces Oscar le dio una cachetada porque no la podíamos Para que destrabar, abriera la güey. boca. Entonces Oscar le dio una cachetada y el otro lloró, pues para soltar, y ahí soltó los dedos y yo, Es que, ¿sabes qué? Se juntó mucho. Es muy impresionante una cachetada. O sea, aunque haya sido como para que la soltara, pues imagínate que es el sí, primer güey, pero la regaño. neta no le pegó fuerte, o sea, Por eso. yo me Para, dramaticé, güey. en tu trip dijiste, ya me la cacheteó cuando era, pues, lo de la situación. Sí, No, sí, y sí, aparte sí. porque has de pensar que como no es su hija, por eso Ajá. le pegó. Exactamente. Entonces, pues sí, porque si hubiera sido su papá, pues dices, pues, Ay, pues su es papá papá, tiene sí. derecho. Ajá. Pero pasaron como, esa fue la primera, me acuerdo, y fue así como la más dramática, pero pasaron como varios detallitos así, y luego de repente Oscar sí me dijo, es que ¿sabes qué? Yo no hago diferencia. O sea, para mí las dos son mis hijas. La que hace la diferencia eres tú. Sí. Y fue que dije, cabrón, pues sí, cierto. Sí, cierto. Entonces, bueno, eso es algo que pasa con los papás, bueno, de nuestros hijos. Pero también me gustaría saber, ustedes con sus papás, ¿cómo se vivieron como hijas? O sea, realmente hay muchas, o sea, yo les hacía esta pregunta porque muchas veces se cree que el simplemente tener un hijo ya te hace papá. Y entonces estaba viendo el otro día algo de esto, de que es como si un hombre que tiene una pelota ya lo hace ser futbolista. No, yo lo ponía en mi contexto de que, porque tengo un chingo de cazuelas, ya soy chef. Pues no, o sea, realmente creo que hay algo, ¿no? Que tienes que hacer, te tienes que preparar, no nada más es, sí, quiero ser papá y ya tienes al chiquillo y ¿qué haces? ¿Qué haces como papá? Entonces, yo ahora que estuve preparando este tema, me puse a pensar y fue como feo, triste más bien, que me puse a pensar algo bonito con mi papá. Y no lo encontré. De plano. De plano. Y fíjate que hace no mucho, mi hija Sofía me preguntó, oye, mamá, ¿puedes platicar una anécdota padre con tus papás? Ahí sí ponía a los dos, ¿no? Y yo así de... Sí, claro, déjame pienso. Un día te la digo, ¿no? Pero claro que fue una pregunta Sí, que me quedó. Entonces, ahora que estaba preparando el tema, dije, a ver, voy a platicar una anécdota con mi papá. Puta madre. O sea, dije, entonces me acordé de esa pregunta de mi hija y dije, a ver, un momento chido con mi papá. Un momento divertido, pues. Un momento cariñoso. ¡Ay, cabrón! La verdad es de que sí se me vinieron como, ¡ay! ¿No? Y dije, bueno, mi papá era un súper papá proveedor. Él era así, le encantaba llevar a la casa y tener el súper yo creo que de ahí es que saco mi fascinación de tener el refrigerador lleno de comida, neta, no sé si usted lo abro y me da como mucha felicidad y luego lo cierro, lo vuelvo a abrir o ver el frutero lleno de fruta y ver así como, eso, mi papá era muy proveedor, mi papá le gustaba ser muy vasto, llevar así como tener mucha comida, entonces digo, bueno, esa era una sensación, pero luego así me puse a pensar y dije, es que como papás, pues eso es necesario, ¿no? O sea, nos tienen que proveer alimentos, nos tienen que proveer educación, o sea, es prácticamente una obligación, ¿no? Como tu papá tiene que, pero y esa otra parte, o sea, esa otra parte de empatía, de ya amor, porque quiere. de cómo estás, qué te gusta, o sea, me puse a preguntarte, ¿mi papá sabía cuál era mi comida favorita? O sea, jamás. ¿Mi color favorito? Nunca. Bueno, comadrita, pero tú dices, los papás tienen que, pero ¿sabes cuántos no lo hacen? No, sí. Muchísimo. A eso voy. ¿Sí? ¿O Justamente cuántos a no eso saben voy. hacerlo?
Exactamente, porque a mí me tocó No, pero habla del todavía- dinero. Es que dice ella, mi papá fue proveedor. De todo lo demás no me acuerdo. Estaba hablando de la otra parte. Ajá, No, pero ajá. mi papá fue proveedor, entonces Sí. ahí es donde digo, ok, y es que dices que, pero eso es algo como que lo tienen que hacer, No. como de obligación, pero yo digo, hay un chorro de hombres que ni siquiera eso Que hacen. no lo No, hacen. eso me queda Exacto. claro, pero a lo que iba con esto es de que yo mucho tiempo, por muchos años, me enfoqué en que, bueno, esa era la forma en que mi papá demostraba su amor o su cariño, ¿no? O sea, siendo proveedor y siendo proveedor. Pero, y me viene esta canción que yo creo, bueno, los más rucos de nuestra edad la ubicamos, esta canción de Franco De Vita de No Basta. Ay, me encanta. Que neta, o sea, Ay, está basta, bien chido, basta pero- solo eso, o sea, basta solo Traer hijos. dar lo necesario. No, o sea, No. yo creo que no. No basta, pero, o sea, claro que yo se lo agradezco cabrón a mi papá y digo, bueno, también está esta otra que dices, bueno, es que no puedes dar lo que no tienes. Y si yo veo la historia de mi papá, claro que fue una historia súper difícil y súper fuerte y súper cañona. Y me queda claro que dio y hizo más de lo que su papá hizo con él. Hizo muchísimo más conmigo y con mis hermanos. Pero dices, puta, sí, ahorita, o sea, y eso, ¿no? Dices tú, bueno. Pero hay cuántos papás de ahorita, justo eso, que les tienes que poner un abogado para que cumplan con su función. Y ni así. La básica. que Y es ni así. proveer. Y ni así. Y aún así están viendo cómo chingados zafarse de Oye, la obligación. No, y sabes que, o sea, a veces ya dices, bueno, yo en mi caso que decía, güey, está bien, no me des dinero, ven por la niña, vela. En el caso del papá, o sea, ni siquiera eso. Dices, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo que la mantengas. Pero necesita atención, dale amor, dale tiempo de calidad, que eso es lo más importante y es con lo que ella se va a quedar, de lo que ella se va a acordar. Entonces, yo no sé por qué no dimensionan la importancia que es dar amor, cariño, tiempo, diversión. Atención. O Oye, a sea, ver, todo, Voy a güey. hacer una pregunta que puede parecer muy mensa, pero la verdad es que como desconozco, a ver, eso podría ser, o sea, un papá que no visita, ¿qué piensas que podría ser? O sea, que no le entiende, digo, que no No le la interesa. que no le interesa, perdón, que no le interesa, que tiene otras prioridades, llámese otra familia o novia o así, que no quiere quedarle mal a ella como, o sea, como decir, es que no quiero ir por ti porque al final te voy a regresar y otra vez me voy a ir. No sé, pues. O sea, No, pues es que eso yo creo que pues cada quien, o sea, como ellos, o sea, yo no te puedo decir, no sé qué estaba en su cabeza, pero yo le decía, güey, le estás haciendo muchísimo daño, porque yo le decía, la niña se siente así, se pone así, o sea, y aún así lo seguía haciendo, yo decía, ¿qué pasa? O sea, de verdad nunca yo lo que pensaba, pero tal vez yo en mi lo que era también, yo decía, ¿me quieres darle la madre a mí con eso? Ajá. O sea, ¿me quieres fregar a mí? Porque te estás fregando a tu hija. Pero es que eso Pero a ver, también es sí. verdad. O sea, muchos papás sí utilizan a los hijos para fregarte. Pero yo lo que creo a tu pregunta, ajá, o sea, en general, Sofi, en general. es ¿No les importa? No, es una inconsciencia total. Sí. O sea, porque sí las aman o los aman Sí. a los Esa hijos. es mi pregunta. Pero es una inconsciencia. ¿Por qué? Porque pueden estar distraídos, o sea, en las fiestas, con los amigos, con la otra novia, el quererla fregar a la mamá. O sea, y el quererla fregar a la mamá es decir, güey, o sea, estás en la inconsciencia total, es una locura que estés pensando que por fregar a la ella te vas a fregar a la niña que amas o al niño que amas. O sea, para mí eso es una inconsciencia total, porque ¿qué más? A ver, y por ejemplo, si una chava sale embarazada y el novio en turno le dice, ¿sabes que yo no quiero tenerla? La o haz lo que quieras, yo no la voy a, o sea, y decides tenerlo, o sea, ya ahí en ese momento estás aceptando que a lo mejor nunca se va a parar y así. Claro, Pues, claro. O Y esperas, y no, está o es- mejor. Ay, o sí. esperas que en No, algún no. momento que la veas se le ablande el corazón. ¿no? Sí, pero en el fondo, todas las personas más importantes en nuestra vida es mamá y papá. Entonces, y eso es en nuestra vida. Cuando tú tienes un hijo, ¿qué crees que se convierte en muy importante para ti? A lo mejor para el bebé todavía no, pero para ti, pues que tenga mamá y papá. ¿Estás de acuerdo? Porque sabes lo importante que La es. seguridad. Por eso, en el fondo, claro que siempre buscas que el papá quiera a tu hijo, aunque en ese momento te diga que no, ¿sí? Que de todos modos, cuando ya te dicen, ¿sabes qué? Bye, me voy, y decides tenerlo, bueno, si lo aceptas,
está chido, pues ya. Y que crías a también tu puede hijo. cambiar el vato, puede cambiar de decisión en el camino, ¿no? De decir, ay, ¿sabes qué? Creo que cualquier ser humano puede cagarle, decir, ¿sabes qué? Me arrepiento y quiero ser un papá presente. No nada más un papá proveedor. O sea, a lo que voy con esto es eso. O sea, ¿cuántos papás? Hay unos que ni a proveedores llegan, ¿no? O hay otros que y bueno, tengo un papá de unos nietos míos así, que o sea, quiere ser el papá buena onda. O cuántos papás buena onda hay, de que, ay, le voy a permitir, le voy a dar, le voy a hacer. Y entonces la mamá tiene que ser el policía malo, es decir, que la que educa, la que pone los límites, la que se hace responsable, entonces también es como esa parte, o sea. Mira, yo puedo hablar de 2 experiencias. Mi papá yo lo admiro profundamente, o sea, era un hombre muy trabajador, totalmente proveedor, o sea, nunca nos faltó nada a mis hermanos y a mí, y yo entiendo que evidentemente pues era una forma de amar, lo entiendo ahora, pero también fue un papá muy ausente precisamente por ese motivo. Entonces, claro que siempre hubiera añorado que hubiera tenido más tiempo con nosotros, pero por ejemplo, pero eso lo entiendo y ya, o sea, ya ahorita adulto digo, está bien, está chido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del papá de mis hijos, y ahí voy a seguir con tu pregunta. Él era un papá como muy presente, o sea, y sí, por ejemplo, él era como muy divertido, era amoroso, o sea, el tiempo que estaba con ellos, creo que sí les daba tiempo de calidad, o sea, como era muy aventurero, por ejemplo, ustedes ya saben, ¿no? Se iba a esas aventuras de motos porque siempre andaba en la moto y de alguna manera pues, los niños estaban felices. Está bien, yo no estaba de acuerdo porque sabemos que es peligroso, pero para los niños en ese momento, claro que lo tienen en sus recuerdos porque estaba chido, porque eran risas, porque hacía sus cosas truquitos, así y bien irresponsable pues, pero en ese momento pues para los niños era, o sea, muy divertido. Algo que hacía él, por ejemplo, era que silbaba exageradamente fuerte. Entonces yo vivía en un departamento. Desde la esquina, él silbaba fuertísimo. Entonces los niños se volvían locos, o sea, era y luego a la ventana. Entonces, claro que esa era una forma en decirles, aquí estoy. ¿no? Es algo muy de papás eso, ¿no? Los silbidos. O sea, bueno, sí, bueno, no sé si de todos, pero de él sí, en el teatro, por ejemplo, ya saben, todos los papás en silencio, esperando, espérate, y él, o sea, los niños todavía no salían, pero yo ya sabía, y yo ya sabía, y claro que él ya sabía que mis hijos era decirles, aquí estoy. Exactamente. Y no le importaba, o sea, no le daba vergüenza. A mí sí, ay, sí, viene conmigo, ¿no? Pero yo sabía, o sea, yo sentía bonito porque decía, ellos ya saben que aquí está. Claro. O un día Alondra llegó y me dice, mamá, mi papá fue a la secundaria y yo estaba en el laboratorio y escuché qué pasó. ¿Por qué? Porque le Fíjate con qué poquito haces un vínculo. Exactamente. Que sabes que te preocupas. Exactamente. Pero, entonces dices, no manches, sí estuvo chido, estaba con ellos, jugaba, los abrazaba. Te puedo decir, también les daba cosas. Te puedo decir que les demostraba, o sea, su amor en muchas, muchas formas. Pero, ¿por qué? Pero después, o sea, él, por sus traumas, porque él, por ejemplo, lo abandonaron de chiquito. O sea, lo abandonó su papá de chiquito. Y pues él tenía sus traumas. Y de repente, pues, llegó el alcohol, las drogas, güey, pareciera que todo se lo olvidó. O sea, ya no, de repente, ya no vino por ellos, no sé, los llegó a dejar plantados también. Eso es horrible, eso es horrible. Duele horrible. O sea, ya empezó como a distorsionarse todo el rollo. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? Oye, Ale, nada más te quiero preguntar sobre eso. ¿Los niños se acuerdan o sea, qué tienen más presente? ¿Las cosas chingonas o las cosas feitas que vivieron con él? Fíjate que, no, las cosas chidas. Definitivamente las cosas chidas y a eso voy. Estoy de acuerdo. Güey, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Todos? O sea, está como lo de mi papá ahorita. No manches, mi papá me demostró su amor con dinero, trabajando y todo. Híjole, pero no estuvo. Y claro que nos dejan con traumas. Pues yo obviamente, ¿cómo creen que ahorita de grande me siento más amada? ¿Cómo creen? Pues cuando me dan tiempo. ¿Yo dinero? Yo
iba a decir dinero. No, porque eso sí lo tenía, pues. No, y sí, obviamente, pues a quien no le gusta, ¿verdad? Alan, nomás dale tiempo, ya dinero ya no. Se cancelan los 100,000 pesos. Los 100,000 pesos se cancelan. Pero, o sea, cuando me ofrecen tiempo, güey, o sea, claro que me siento súper amada porque eso es de lo que carecí. Entonces, no quiere decir que el traumilla ahí no esté, ¿no? Pero dices, güey, pues en qué te quieres enfocar. Claro, totalmente. Es que te preguntaba porque cuando estaba yo haciendo mis apuntes y todo, dije, a ver, qué cosas recuerdo. Y yo dije, o sea, sí, mi papá fue un hombre muy ausente, pero no recuerdo, o sea, que, ay, se fue una semana y lo extraño. No, recuerdo los domingos que nos llevaba a comer a Chapala. O sea, dije, no manches, eso era que acerca del mariachi, me acuerdo de la canción que me cantaba. O sea, me puse a recordar dos situaciones en mi vida cañonas que yo dije, mi papá, o sea, le va a dar un infarto, güey. O sea, la cagué cabrón y mi papá va a reaccionar de la peor manera. Yo temblaba de miedo y la reacción de mi papá fue la más amorosa del mundo y digo, no seas cabrón. O sea, y eso es lo que yo tengo en mi cabeza. O sea, de que me decía, vámonos, hija, y levanta la frente. Y yo así de que, ¿cómo? Cuando le dije de que estaba embarazada, mi mamá sí fue así de que, o sea, olvídate, o sea, mi mamá se portó, pues no. La reacción no estuvo chida. Exacto, la reacción estuvo chida. Y me dice, ve a decirle a tu papá. A ver, ¿qué te dice? Y dijo, te va a poner pinta. Sí, mi mamá dijo, con lo que le diga a él, no basta que no hace falta que yo le diga algo. Y yo iba con las patitas hacia decirle a mi papá que estaba embarazada. Me acuerdo que estaba viendo el fútbol sentado en la cama y me senté en los pies de la cama. Y ya le digo, oye, papá, pues quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Y le dije, es que estoy embarazada. Y mi papá, está bien, hija, no te preocupes. Todo está bien. Y yo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué la fregada? Y yo, no, pues me voy a casar. Está bien, adelante, ¿qué necesitas? Y yo, a ver, ¿y dónde está la furia? ¿Dónde está el coraje? ¿Qué pedo? O sea, no entendía la reacción de mi papá. Y digo, no manches, o sea, cuando esperabas las reacciones más cañonas, o sea, me demostró su amor y hizo que yo me sintiera súper amada y en paz. ¿Segura? O sea, que todo mi miedo se fuera. O sea, era neta mi lugar seguro, mi papá. Oye, Cañón. yo de chica siempre tenía muchísimos terrores nocturnos, así, pero toda la vida me daba mucho miedo, o sea, la noche, pues, la oscuridad, eso. Y yo como la tucita va, diario, papá, porque era una casa de una planta y al principio de la casa estaba la recámara de mis papás y luego toda la casa y al final mi cuarto. Entonces era de pegar grito. Y yo, papá, tengo miedo. Oye, pero ¿por qué le hablas a tu papá y no a tu mamá? Es que eso voy, no sé. No, y aparte que mi papá se levantaba, sabes, a las 4 de la mañana para ir al mercado. Y ya, ¿no? Y luego ya quédate aquí. Y ya sabes que sentía cuando se quería parar y yo, no, me volví a despertar. Y, claro. y mi mamá, déjalo dormir, ya casi es hora de que se tiene que ir. No sé qué. Y luego ya, se iba y luego, tengo sed. Y luego me daban muchas reumas. De las chiquillas castrocillas. Sí, me daban muchas reumas en la noche, en las rodillas y así. Ay, y ya, tú, papá, me duelen las piernas. Y ahí iba mi papá a sobarme. Ay, y ya, a veces que mi mamá se paraba y ya no, deja de dormir. No. Y así de, Tú no. tú no, sí. Y no era nada contra mi mamá, pero si yo quería sentir la seguridad, a veces me decía mi mamá, ¿sabes qué? Ya, vente aquí a la cama porque en vez de estar yendo, yo con que tocara con un dedito a mi papá, con eso ya, me quedaba dormida en 2 segundos. Es que justamente eso les iba a comentar. La importancia de lo que es la figura paterna o esta onda de la figura masculina en nuestra vida nos hace personas más seguras. O sea, eso es la importancia de la niñez que esté el papá presente. Sí, claro. O sea, porque los hace a los niños seguros. Yo ahora les comenté la vez pasada, dentro de las entrevistas que hago, se nota muchísimo cuando el papá fue ausente. ¿A poco? Muchísimo. Pero en cómo la seguridad que proyectan, cómo se desarrollan ellos, o sea, personas adultas, Tengo personas adultas que se quejan y se nota, y ha coincidido. ¿Vive tu papá? Sí, pero se separó de mi mamá. Y te das cuenta cuando solamente fue la mamá que lo crió. Entonces, la verdad, la manera en que nos hace seguras es la figura paterna. Yo no sentía que...
O sea, no es que no sintiera seguridad con mi mamá. Y yo durante el día podía pedirle todo a mi mamá y sabía que mi mamá estaba ahí y sabía que me ayudaba con todo. Pero esa seguridad. ¿Y sabes qué pasa con mi papá? Que, o sea, no estoy exagerando, se los juro. Mi papá estuvo 12 años en el seminario, entonces, pues ahí estudian mucho y leen mucho y que el latín y que la chingada, ¿no? ¿Estuvo en el seminario de ser sacerdote? No, pero estuve en el seminario porque antes, pues, los que se querían salir de su casa se iban al seminario. En el pueblo de mi papá. Entonces, pues, o sea, es alguien que le gusta mucho leer y así, y entonces después salió y fue profesor. Total, que siempre le ha gustado leer y así. Entonces yo creí, o sea, toda la vida y hasta la fecha, y se lo digo a mis hijos, cualquier cosa que yo no sabía o que tenía la duda, así como ahora le preguntas a Alexa, yo sabía, pero con aquella seguridad que mi papá en serio, claro, que mi papá tenía la respuesta y tenía la respuesta. Y hasta la fecha que mis hijos me preguntan algo y yo, ay, no sé, pregúntale al abuelo. O sea, pero una cosa que dices tú, padre, o sea, la seguridad venía en toda la gama, o sea, física, económica, de así, pero además yo sabía que nada se me iba a dificultar porque si le preguntaba a mi papá, todo sabía. Es que el papá es símbolo de protección. ¿Saben qué recordé ahorita que Adri estaba diciendo? La primera vez que me rompieron el corazón. Me acuerdo que sí estaba yo deprimidilla y según yo nadie lo notaba, ¿no? Pues en mi casa sí, nadie lo notaba. Nadie lo notaba y según yo, te juro, pero yo recuerdo mi papá agarró y me dijo, acompáñame. Y yo así de... Pues sí, era el papá, ¿no? Cuando te habla el papá, tienes que... Sí, también te cuadras. Dice, sí. ¿Saben qué? Me llevó a hacerme el cabello, las uñas. ¿A poco? Ay, no. Así yo vaya. Sí. Y qué bonito. Y lo recuerdo mucho porque dices, sí lo leyó. Y cuando yo dije también que no me iba a casar, así como cuando dices, estoy embarazada. Sí. Yo también dije, mi papá me va a matar. No, pero la que se puso un poquito mal fue mi mamá y mi papá fue el de, cuando ya le di el por qué, me dijo, no te preocupes. No, también mi papá reaccionó de una manera que no te así, esperabas. Levanta la cabeza, tú haz lo que quieras, sé tú misma. O sea, siempre fue esa persona que me dijo, sé tú misma, no te dé miedo. Y hoy sé que fue la persona que me hizo salirme sin que, sabía que él iba a estar ahí, ¿no? Y si que algo me pasaba, me dice, si pasa algo, regresas. Y aquí vamos a estar. Entonces, está bien padre recordar esas es que cosas. Está cabrón, o sea, la figura de papá. O sea, si tú le preguntas a mi hija, la más grande, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene? Dice que un día que estaba llorando por un novio que le platicó a su papá. Y que su papá la abrazó y empezó a llorar. O sea, no le dijo nada. Voy a mandar a ese cabrón. No. La abrazó. Ay, empezó a llorar. Oye, es que te duele. O sea, dices, estás viendo sufrir a tu hija, pues te duele, ¿no? Sí, manches. pero fíjate, o sea, ¿cómo lo recuerda? O sea, eso, ¿no? Pero, por ejemplo, como ahorita lo que tú dices que no tengo recuerdos, ¿no? De mi papá. Yo puedo hablar por mi hermana y por mí. Tenemos un chorro de recuerdos bien padres de mi papá. Pero dices, ay, güey, cosas chidas que hace por ti o cuánto aprendizaje te da o bienestar. Pero esa misma persona también te puede hacer mucho daño. Porque ese mismo papá también nos hizo mucho daño y te voy a decir cómo. Que es algo que nos diferencia a lo mejor de contigo. Que tú dices, ay, güey, la vida, ¿qué pido? ¿Por qué es tan rara? O sea... mi papá fue un hombre muy, muy culero con mi mamá. Muy. Fue violento, le pegaba, maltrataba, lo humillaba, muchas cosas muy feas. Y eso también nosotras lo vivimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando crecimos, pues vamos a repetir esos patrones y nos ha tocado personas violentas, muchas cosas así, ya de adultas. Entonces dices, no manches, o sea, mi papá súper chido y amoroso y nos dio, pero ese ejemplo también nos dio, ¿sí? Y es algo que, por quién sabe qué razones, comadrita, a ti te tocó vivir una experiencia con un papá increíble, con un esposo increíble. No sé, a veces lo pienso como si, güey, ¿será que Dios te recompensa o algo así? Sí. De hecho, digo, ahorita que todas estaban platicando, pues es imposible para mí decir, ay, no manches, qué bonito, o sea, para mí fue así, ay, qué bonito porque eso que ustedes platican, yo lo he vivido, pero a través de Oscar con mis hijas, pues.
Entonces, yo estoy hoy por hoy totalmente segura que no me tocó el papá que me hubiera gustado tener. No. Pero me tocó el que tenía que tener. O sea, el que me tocó, el que tal vez yo elegí para algo, ¿no? Y ese papá, sí, la gran enseñanza que me pudo haber dejado de la vida es, siempre he dicho que mi papá es mi maestro de todo lo que yo no quiero. Entonces, para mí, mi papá es eso, o sea, me gustaría poder decir, o sea, poder ver otras cosas. Hasta a veces he transformado, o no sé si a veces les ha pasado que anhelas algo. O sea, por ejemplo, cuando mi papá recién muere y pasa el tiempo y que me siento bien huérfana y yo digo, ay, es que mi papá... Y luego digo, a ver, ¿qué extrañas? O sea, cuando pasaba algo, no podías correr con él porque él te decía, solucionalo. Cuando salí embarazada, que fui y le dije, o sea, él me dijo, en el pecado está la penitencia. Y me dejó de hablar un año. Ni siquiera me volteó a ver, ¿no? O sea, cosas así que dices tú, ay, ¿por qué? Y esas cosas, pues claro, las recuerdo y dices... Y digo, voy a buscar, o sea, neta, y yo se los he platicado siempre desde muy pequeña, pensé en el tipo de hombre que quería a mi lado. Y es el hombre que tengo, como el papá de mis hijas, ¿no? Entonces, si a lo mejor no puedo decir, bueno, de él aprendí esto, bueno, ¿saben que sí aprendí lo que no quiero? Entonces, sí, no quiero un hombre violento, no quiero un hombre que no sea un papá presente, un hombre que no demuestre el amor con su pareja o con sus hijas. Entonces, justamente sí. O sea, yo siempre he dicho que para mí Oscar ha sido como ese bálsamo que Dios o la vida Pues qué chido. me dio, pues, para... Y que al final los papás también vienen, como tú dices, a enseñarnos cosas y uno va a elegir, o sea, en qué enfocarse. No, o sea, yo les decía ahorita, mi papá tenía como una dualidad así súper cañona, porque por una parte era un papá increíble, o sea, realmente yo me acuerdo de tantas cosas que hizo por mí. Pero un esposo... Pero era un esposo muy culero, entonces es como, y de las dos formas, o sea, y me hablaba mal de mi mamá, imagínate, o sea, de la otra persona que más amaba en el planeta, o sea, me hablaba mal, claro que a mí me lastimaba. Y el otro día estaba así como, ya saben, de esas reflexiones. Me acuerdo que un día mi papá me dijo, a ver si ustedes me entienden, güey, yo sí lo entendí, pero me dijo, yo ya tenía 3 hijos. Y él me dijo, dice, hija, solamente, fíjate cómo me dijo, solamente un hombre inteligente va a querer estar contigo. Espérate. No, espérate. Espérame. A ver, ahí les va como yo lo interpreté, porque puede tener muchas interpretaciones ese como comentario, ¿no? Pero yo decía, mi papá siempre decía, hija, es que tú eres una excelente mujer y bla, bla, y es o sea, sería realmente un privilegio para cualquier hombre de verdad estar contigo. Él así me veía, ¿sí? Pero sabía que mi situación era complicada porque decía, chale, güey, tiene 3 hijos, ¿no? O sea, y se sabe en el mundo, pues no cualquiera se avienta ese paquetote. Y entonces yo sí entendía como en el fondo, decía, solamente un hombre inteligente, o sea, un hombre que pueda ver más allá. Exacto. Va a querer estar contigo, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre. Y me acuerdo cómo me veía mi papá, o sea, yo veo las fotos y de verdad las veo y lloro porque yo digo, parece como un amor, ya sabes, cuando te aman muy cabrón, pero tú sientes esa mirada de que te aman y que te ven como perfecta. ¿Sí sabes? Pues yo creo que como ustedes ven a sus hijos, ¿no? Decir, no mames, güey, está hermoso y es perfecto. Y así yo siento que me veía mi papá. Pero yo decía, ya cuando uno indaga en el tema de que repites patrones y que así como fue contigo tu papá, te va a tocar tu pareja. Yo decía, no, aquí no, la ecuación no da. O sea, las parejas no me han visto como mi papá me ha visto. Pero yo me di cuenta que yo me enfoqué mucho en la versión también de mi papá como esposo. Yo no quiero un hombre que te maneje con el dinero. Yo no quiero un hombre así. Yo no quiero un hombre así, ¿no? Entonces, y claro que me tocaron experiencias así súper cañonas y me doy cuenta, porque el otro día, amor, ¿te acuerdas que te dije? Estábamos en la camioneta y le dije a Alan, de repente se me vino. Dije, ay, tú tienes muchas actitudes de mi papá. Y ya me dijo, ¿por qué? Y yo haciéndome pendeja, ¿verdad? No le dije nada. Pero en realidad, el recuerdo que yo tuve, dije, es que tú me ves como mi papá. Y tú haces todo lo que haces, o sea,
como que siento de la misma manera ese amor de todas las formas. ¿Sí me explico? Porque decía, ¿cómo te demostraba mi papá su amor? Puta, güey. De todas las formas. De esa misma manera yo lo siento con Alan. Entonces es como si cambiara solamente el enfoque, ¿no? Como de lo que representa tu papá o de lo que realmente te mereces y de repente aparece alguien Yo así. como Joshua, yo me acuerdo que yo estaba muy chica, yo no sé qué pedo. O sea, yo desde muy chica le decía a mi papá, iba a trabajar con él y me decía, te voy a pagar. Y yo le decía, no, guárdamelo en una cuenta para cuando me case. Pero estaba súper chiquita. Y mi papá, ay, ni sabes con quién te vas a casar, no importa, para cuando me case. Yo ya me quería casar, ¿no? Pero tenía muy claro con qué tipo de hombre me quería casar. Entonces yo decía, fíjate, y no es que te lo digan de pela el ojo, no. Yo no me acuerdo que me dijeran mi mamá, eso me lo dijo ya más grande, pero de chiquita yo decía, es que mi papá los domingos no iba al mercado. Antes iba pues un primo de nosotros a cubrirlo el domingo, ¿no? O a veces cerraba. Y ese día mi papá se levantaba temprano. O sea, todos los días se levantaba súper temprano, pero ese día se levantaba un poco más tarde, pero temprano antes que todos. Se salía en la bicicleta por pan y nos preparaba el desayuno a mi mamá y a mí y nos los llevaba a la cama los domingos. Entonces yo decía, no, pues es que yo no quiero nada menos que esto. A huevo. ¿No? Entonces, yo conforme fui creciendo, yo decía, igual, mi papá también, o sea, hace rato que dijiste o no tú, que cuando les chiflaba y salían, no sé qué. Yo me acuerdo que todas mis vacaciones de niña, pues mi papá no iba. Y pues por lo general íbamos a la playa. Mi papá se quedaba en el negocio, pero cuando llegaba el fin de semana, iba. O sea, él iba nada más el fin de semana. Había veces que yo no me metía en toda la semana al mar porque me daba miedo. Aunque se metieran mis hermanos, aunque se metieran tíos, no. Yo me metía hasta que sintiera la seguridad de mi papá, ¿no? Entonces, de chica, yo ¿cómo se dice? ¿Ansiaba o no? Anhelaba que mi papá fuera a un acto académico, pues no, o sea, la verdad es que mi papá nunca iba a recoger calificaciones, ni a llevarme a la escuela, ni a recogerme, jamás. ¿A eventos de la escuela iba? No. Tampoco. Solo iba a verme cuando bailaba regional o ballet o folclórico, que era pues en sábado en la tarde grandes, y así. Sí, ajá. Pero nunca, jamás nada de la escuela. Nunca, ni me llevó en la mañana ni jamás fue por mí a la escuela. Una sola vez fue por mí a la escuela y se rompió la camioneta y se quedó con la puerta de la combi. Yo, no, ya no vengas. Oye, ¿y crees que hayas, o sea, o sea, ahorita como adulto dices, a mí me hubiera gustado que mi papá sí fuera a esos eventos? Es a lo que voy. Siempre quise y llegó un punto en el que ya se me hacía normal, en que ya no quería porque ya sabía que mi papá no iba a ir, o sea, ¿sabes? Pero a lo que voy es que yo de grande y ya me casé con Oscar y todo y digo, claro, o sea, pues es un tipo muy parecido al tipo de papá y esposo porque mi papá también como esposo pues es bastante bueno, ¿no? Digo, ya ahorita están más viejos y discuten de todo, pero sí, pero bien. Pero me di cuenta, preparando el episodio, que realmente esa parte donde mi papá faltaba mucho, que yo tengo muchos recuerdos muy bonitos con mi papá, o sea, realmente sí, pero aún así me faltó mucho tiempo con él, lo repetí también. Y como ya les había contado, o sea, le tuvo que pasar lo que le pasó a Oscar el año pasado de dificultades con el dinero y el trabajo y todo, para que se integrara con sus hijos, porque yo antes pensaba que pues era buen papá y así, pero no me di cuenta que estaba idéntico que mi papá, o sea, sí, es lo que estaba pensando ahorita. Siempre buscamos como en nuestra pareja algo relacionado del papá. Sí, claro. O sea, yo para empezar, mi papá tenía muchos pelitos aquí en el pecho y a mí me encantaba. Yo me la acostaba en el pecho de mi papá siempre, hasta que me empezaron a crecer las boobies, dejé de aventármele así porque mi papá estaba acostado siempre viendo el fútbol. Y yo, y yo siempre me aventaba y así me le quedaba en el pecho ahí horas. Y ya cuando me empezaron a crecer, yo dije, no, pues ya no, mi papá, ¿por qué ya no te acuestas? Y yo así que, pues yo pero me ya ponía la almohada. Ay, sí, después ponía la almohada porque decía, ya me están creciendo las chichillas. Sí. Pues no, y mucho, mija, te crecieron mucho. Pero, y yo cuando conocí a Eddie, lo vi, y pues así bien peludo de aquí. Pelo en pecho. Dije, no manches, me encanta, o sea, y digo, tiene muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, Eddie de mi papá. O sea,
en lo trabajador, así de que, y también, o sea, de que siempre primero la familia, aunque no esté tanto tiempo con ustedes, pero que a ustedes no les falte nada, o sea, y yo, por ejemplo, mi papá de esas salidas los domingos a comer, y yo como que me quedé con eso, a mí me encanta salir como así ya carreterita a comer y eso, y yo así de amor, vamos a comer, pero siento que es como de, pues sí, es como esa repetir esas mismas o experiencias. quiero recordar, ¿sabes? Porque yo, vamos a los burritos de Moyagua, que los lleva mi papá, vamos a Chapala. O sea, yo quisiera hacer todo lo que hacía con mi papá, pero no sé si es como... Pero para darle esos recuerdos a tus hijos o por ti. No, creo que es por mí, güey. Creo que es por mí, sí. Digo, porque Eddie tendría que poner los recuerdos en sus hijos. Claro. Y creo que lo está haciendo muy bien, porque la neta, o sea, yo, como les platicaba un día cuando estaban en línea, o sea, él así, mira, durmiéndose, pero ahí al pie del cañón, o sea... Neta, yo creo que sí, mis hijos sí deben de tener muy buenos recuerdos de su papá cuando estén grandes, porque sí, y ahorita es muchísimo más presente que antes, o sea, aunque esté chingando de sueño, pero ahí está. Los festivales, no falta ningún mendigo festival, ahí está. Que decía, hay cosas que no quieres repetir, yo en mi caso yo tampoco quería repetir patrones, y también no es porque esté mal, ni yo estoy dañada, o un poquito, pero... Sí, bueno, bebemos, ¿eh? No, ¿sabes qué? Esta onda de siempre animarse, obviamente, o de siempre hacer cosas que, aunque me accidente, siempre es cosas de mi papá. Bueno. La idea es que con mi esposo, la verdad, yo agradezco mucho eso, pues, porque yo sé que no soy paciente yo. Entonces, la verdad es que cuando lo conocí, yo dije... va a ser buen papá. O sea, fue mi pensamiento. Ni siquiera quería tener hijos. O sea... ¿Tú no querías tener hijos? Y fue mi pensamiento de en cuanto lo conocí, dije, es un buen papá. O sea, es un buen papá, y ahí sí quise tener muchos hijos. Y la verdad sí, ¿eh? Es un tipazazazazo. Esto igual lo de la escuela en línea, yo dices, no, yo no hubiera sobrevivido. O sea, no, hombre. Yo me acuerdo que una vez en la escuela, porque pues ya ven, los hijos de ellas iban en la misma escuela que nosotros. ¿En tu escuela? Pues, ajá. Y les dejaron pero ya acá en la segunda, les dejaron una actividad de hacer ya ven los videos, famosos videos. Y me acuerdo que, no me acuerdo por qué yo no iba a poder o algo así ayudar a mi hija. Y el Paco se la rifó con la Isabela también, aparte de sus hijos. O sea, imagínense la calidad de ser humano que es ese señor. O sea, no, pero no, di que Paco es o sea, Paco es el esposo de Cari. O sea, le hizo el video a Matías e hizo el video de Isabela también. Que se asome tantito. O sea, sí. Gracias, Paco. Es que está aquí presente porque vino a traer a Cari. Ay, no está escuchando lo que acabo de decir. Yo lo dije para que no sí se escuchó. ¿Sabes qué? Es bien listillo. Así que yo no estoy poniendo atención. Es la técnica que utiliza. Estoy trabajando, pero estaba así. Tiene los audífonos volteados. Para que seleccione lo que va a apagados, es más, ni sirven los audífonos. Ahí los tiene. ¿No quieres que te conozca? No, ya, próximamente. Próximamente lo verán en Pero las la cámaras. neta sí es un tipazo. Y ¿sabes qué? Aparte es súper humano, o sea, y yo agradezco mucho que le esté enseñando eso a mis hijos. Pues, es súper noble, y los niños tienen su nobleza, pues. Igual ahorita cálmate. Pero espérate que tengan un puto drama. Ahí dices, ahí estoy yo. Ah, sí, en el drama sí. Ahorita que mencionas que tú le gritabas a tu papá, me recordó mucho a mi hija. O sea, mi hija no me grita a mí nada. Se siente mal y es, papá, quiero que me acuestes. Pero como, ¿por qué? Es que mis hijos son igual. Ya ves que existe todo es papá. Existe una conexión. Bueno, las niñas dicen que tienen una conexión muy cercana a su papá. Bueno, en tu caso, pues también tus hijos, pues no sé. Sí, o sea, yo creo que somos muy enojonas. Yo que tengo 3 hijas. Sí, yo creo que es porque pues, somos bien enojonas. Sí, pero ya mis duérmete, hijas sí se la pasan. A mí me encanta mucho ver, como les decía hace rato, o sea, lo que hace Oscar con nosotras. O sea, somos 4 viejas, o sea, mis 3 hijas y yo. Pobre Oscar, Pobre, porque la verdad nos tiene la paciencia del mundo, porque las 3 estamos locas, las 3 somos bien gritonas, las 3 somos bien dramáticas, argüenderas. Pero y luego las nietas. Y luego 2 nietas, bien, igual de locas que yo. Entonces, nomás tiene un batillo, el Johan, que parece vieja el cabrón, porque cabrón. Es que es bien dramático ese
igual que la abuela de dramático, entonces... Pero esos son los niños. Pero bueno, el punto a lo que iba es de que, por ejemplo, de lo que platicabas ahorita tú, Sofi, me acuerdo, y mis hijas lo saben desde súper niñas, que los domingos cada que descansamos, o sea, es el domingo de hotcakes, ¿no? Y Oscar es el que hace los hotcakes, porque yo ni sé hacerlos. O sea, yo no sé hacer hotcakes porque son domingos de hotcakes. Es su especialidad. Sí, y que con... Hay unas... Vamos a llegar el domingo, le dice. Sí, y ahí tengo fotos, o sea, para mí no hay nada, y creo que ya se los había dicho, pero ahí ando bien sensible. Tú llora, no importa. Es que no me hubieran puesto a preparar este pinche episodio. No, es que es el tema, comadrita. Todo el mundo Sí, habla para bien del o para papá mal. y es ganas de sí. llorar. Ay, sí. Cañón. A mí, y aparte estarlo preparando, bueno, entre ayer y hoy, ay, bueno, pero he estado viendo cosas también chidas, o sea, Claro. y ya se me olvidó. Ay, te cortamos, Luis. No, que me dieron ganas de por andar, chillar. Arly, De ya, los por hotcakes. andar. ¿De qué? Los hotcakes, las fotos. Ah, sí, sí, las que fotos, las fotos. Ya les había yo dicho que para mí no hay nada más hermoso en la vida, así hermoso, hermoso en la vida, que ver a un papá besar a su hijo. O sea, un papá, hombre, obvio, abrazar a su hija, a su hijo y darle un beso, o verlos en el parque, jugar con ellos y wow, o sea, Sí. eso para mí es así, es más, casi parezco loca yendo al parque a ver a los papás haciendo eso. Sí, estás enferma. O sea, si no lo hagas, no lo Eso hagas. es sabrosear, Josh. Pero, o sea, por ejemplo, Oscar con mis hijas cuando estaban niñas, cuando las enseñó a patinar, cuando las enseñó a andar en bici, o sea, que las enseñó a nadar, que las enseñó a hacer todas esas cosas, hagan de cuenta que esa parte que a mí me faltó, yo lo veía hacerlo y así de... Te y yo completaba chillaba, una parte. ajá, Claro. exacto, me completaba una parte al ver cómo él era papá con mis hijas, ¿no? Entonces, justamente ayer, cuando estaba yo preparando el tema, pues estaba escribiendo y luego lo leía y luego escribía y leía y entonces Oscar me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, es que estoy preparando el tema del Día del Padre. Y dice, me vas a quemar otra vez, ¿no? Me va a llover. Y luego le dije, no, fíjate, algo que yo te agradezco mucho que seas, a lo mejor no lo es conmigo, pero sí es con sus hijas, es que es un papá ridículo. O sea, eso me encanta. Me encanta que sea un papá ridículo. Y si algo puedo yo dejar hoy, esta reflexión para todos los hombres, papás, sean esos papás ridículos que se atrevan a amar mucho, así, a besar a sus hijas, a besar a sus hijos, a abrazarlos, a ser esos papás que no les da pena que por ser hombres, porque hay esto de que cómo voy a Claro. romper esta máscara, cómo El o esta patrón. de yo el fuerte, no, que se atrevan a ser ridículos, a tirarse al piso, a hacer estas cosas con sus hijos, puta, eso a mí me encanta. Abrazar. Que se atrevan a dejar bonitos recuerdos, ¿no? Quiero Porque eso agregar es con lo que te quedas. Algo a lo que dices, porque justamente les iba a decir que, nunca es tarde, ¿no? Y por ejemplo, yo me di cuenta que mi papá y yo empezamos a tener como más vínculo cuando yo empecé a estar más adolescente, que era cuando más chocaba con mi mamá. Y se prestaban las cosas como para convivir más con mi papá. Mi papá era el que me recogía de los 15 años, el que me llevaba a los 15 años y todo eso. Yo me acuerdo de que yo, tengo cólico y ya me bajó y no sé qué, yo, papá, o sea, porque yo nunca tuve problema en decirle a mi papá, ¿me puedes ir a la farmacia? Mi papá, sí. Mi papá siempre era el oficialmente encargado de ir por mis toallas, por mis Y pastillas que para aparte el ya dolor, sabe cuáles, que ¿no? ya sabe O sea, cuáles y que nunca le dio pena en nada. Yo me acuerdo que iba al baño, iba al Y te cambiaba la No. toalla. no mames. Eso fue pañal, muchachos, no se le Sí, enferman. no se enferman. No, es que me estaba acordando. Cuando yo iba a ir a los 15 años, salía ya como arreglada y mi papá era el que me decía, no, eso no, cámbiate, los zapatos están bien feos, no sé qué. Déjate comprar Bueno, otros. no, tampoco me decía eso. Pero, ¿sabes? Así como de, ya te vieron ese vestido, ponte otro y así. Y ya cuando regresaba y me recogía, era de, ¿y cómo te fue? ¿Y con quién bailaste?
Y ¿a poco fue? Se coló. Ay, no. Así, de que ya sabía todo, ¿no? Entonces, mi mamá, claro que estaba esperando en la casa para que le contara todo, pero mi papá ya sabía. Entonces, esa época, o sea, lo quiero contar como a manera, como dice Josh, de invitación a los papás, y si no los ven los señores, pónganle este cachito a sus esposos. No importa si de chicos los primeros años de los niños no estuvieron ahí por lo que sea, por trabajo, porque no estaban con esa mamá, por lo que sea. Todavía, incluso de adultos. Incluso de adultos. Sí, o sea, siempre hay un buen momento para volver a acercarse con sus hijos, con sus hijas. O sea, no hay tiempo que perder. La verdad es que... Y que se atrevan, Mira, pues. a mí hasta la prepa, yo prefería esperarlo para que pasara por mí, porque era maestro, entonces quedaba la escuela muy cerca y me encantaba que fuera por mí en la prepa. O sea, hasta la prepa me fascinaba ir con él. Mi papá me recogía del antro. Está padrísimo. en Ay, ¿sabes qué pijama. recuerdo mucho? Me llevó una cajita feliz el día del niño, todavía en la prepa. Me fue a dejar a la ¡Ay, prepa. no! Porque ya ves que como son maestros reparten el día del niño que el desayunito y así. Y me mandó uno a mí a la prepa. ¿Sabes cómo era mi papá? Era de esos, cuando me recogía de la escuela, de verdad se los juro. Yo ya sabía que iba a estar afuera. O sea, él siempre llegaba súper súper temprano. Era como, ya sé que va a estar afuera, pues, y si era él así, paradito, Ajá, ¿no? sí. No, mi mamá, claro, siempre llegaba por nosotros, pero podíamos esperarla un rato, ¿no? Y mi papá ya estaba ahí. Y era súper bonito, pues. Y luego mis amigas, como que estaba escupiendo mucho, bebé mucho, no sé por qué. Muy babosita. Muy babosita. Mis amigas, todas lo querían un montón a mi papá, y de hecho cada que subo así como una publicación, me acuerdo mucho de tu papá y todo, y yo, pues hijas de la chingada. Ay. Yo iba, por ejemplo, en sus cumpleaños, papá, es cumpleaños de una amiga, bueno, vamos a comprarle su regalo, y yo decía, no, siempre yo lo mejor para mis amigas, y ya, papá, quiero esto para mi amiga, y ya él Ay, así no nos de, tocó. No. ay, hija, pero es que está muy caro, hija. No, papá, pero es que está súper bonito. Y que ándale, pues. Y luego, vamos a la tienda. Papá, ¿me compras una blusa así? Ay, pero es que tengo 2 amigas aquí, también quieren una blusa. Sí, No. yo también con una amiga. ¿ok? Y les compraba ropa a mis amigas. Ay, ¿por qué no me tocó esa etapa de tu No, papá? no, Ya sé. horrible, Ahorita imagínate, no. cambio nuevo cada grabación. Oye, nos vestiría todas las meras su papá. No, la verdad sí. Acuérdense que si mi papá viviera, no es. No estaríamos sí, haciendo eras medas. no hubiera tenido yo la necesidad de hacer nada, ¿verdad? Porque me daba dinero. Ay, no, bueno, esto lo pues haces ya. porque te gusta, Alejandra. Acuérdate. No, y aparte yo era la mandadera, es que yo era la consentida. Sorry, hermana, lo tengo Pues que vemos, decir. vemos. ¿Sí es cierto, Adriana? ¿Será que sí? Durante 6 años fui yo. Sí, hasta que nací yo ya, le quité el trono. Sí. Sí, claro. ¿Y sentiste feo y la odias por eso? No, fíjate que no, es que la verdad, o sea, eso dice ella, pues, pero la verdad es que mi papá, o sea, a mí también me consentía un chingo, nomás Sí. que, o Sí. sea, No. por ejemplo, eso de las amigas, yo tengo una amiga de aquí enfrente que era así de que Quería vámonos. salir contigo, güey. No, y luego se hizo esa hijada de mi papá también, entonces imagínate, era, Ah. y vámonos para Michoacán, y vamos a la tienda, y le compraba también a ella, o sea, y de hecho lo quiere, o sea. Mi papá lo era quería muy mucho. abundante, o sea, si por ejemplo una persona necesitaba ayuda, mi papá siempre ayudaba a las personas, pues sí era una persona muy, muy generosa, la verdad. Y así, pues, y a todo mundo le daba, hacia todo mundo. Y pues por eso mis amigas sí, pues todos lo querían, y todos mis hermanos, todos, Es que todos. no nos querían a nosotras, nuestras amigas, querían a mi papá. Oye, Bien mis hijas, convenciera. cuando llegaba Oscar por ella, pues Oscar, pues está joven, ¿no? Y llegaba por ellas a la prepa y todas las pinches escuinclas. ¡Ay, quién es ese muchacho que viene! Es mi papá, estupidazo, cuando llegó a ir Ay, por... no, a cuando- nosotros nos pasaba al cuando revés. llegó a ir por ella a la universidad. Ya llegó tu abuelito. No. Y yo, es mi abuelito, Yo también, es mi papá. yo también. Pero me encabronaba. Sí. Decía, Pero pues, sí. ¿cómo que mi abuelito es mi papá? A mí me tuvo. Yo conocí a mi papá con canas. O sea, yo cuando nací, mi papá ya tenía canas. No, cuando yo nací, mi papá tenía 53 años. O sea, O sea, ya era pero aparte, viejito. mi papá desde los Sí. 20 y tantos tenía canas, güey. O sea, yo, o sea, toda Conocí a mi mi vida. papá con canas, dice. Pues es que toda mi vida me acuerdo de mi papá con canas. Mi y papá así siempre medio impone calvito. muchísimo porque como siempre ha hecho mucho ejercicio, tiene así mucha... A ver, enséñanos una foto.
Oye, Cari, Pues ya ves, mi hermano. cuando fui a visitarte, el señor que estaba ahí... El no, papá de Paco. ese era mi tu- suegro. Muy Qué- guapo qué también. guapetón Con tu todo suegro, respeto, Paco. Muy guapetón. No No nos está escuchando, nos está ignorando. No es cierto, así No, le muy hace. guapo. Sí, pero mi papá así impone mucho. ¿Saben qué estaba recordando ahorita? Que cuando le dije lo del accidente, bueno, la primera vez que hablé con él por el accidente, ¿Cuándo fue? ¿Ese mismo día? no. ¿Primero le otro- hablaste a tu mamá? ¿O cómo? Sí, no, primero le hablé a mi esposo. Pero no había hablado con ellos porque me dijeron que sí se choqueó. O sea, que su primera pregunta fue si yo estaba viva, pues. Entonces, yo me pongo a pensar, dije, No mames. ¿qué debe sentir mi papá? Porque mi mamá dijo que no dijo nada, pero mi papá fue así como, nada más dime si está viva, pues. Ay, no. Pero la primera vez que hablé con él, creo que nunca lo había escuchado, nunca lo había visto llorar por mí, pues, o sea, siempre he estado como cubriendo yo a todas las situaciones y fue la primera vez que vi llorar a mi papá y no me dijo nada, nada más así, lo vi y dije, papá, estoy bien. Obviamente no, Ay, Cari. pero es como, sí, papá, estoy bien. Y ahí es donde dije, güey, no importa los años que tengas, ¿no? Claro. O sea, vi a mi papá como dices tú, esa mirada de amor y de así de que no, ¿por qué a ti, no? Sí, pues claro que se preparó. No, aparte si le llegó a pasar por la mente que... Claro. Imagínate, o sea... No, es que la verdad la figura Sí. del papá, pues es... Siempre nos es ven súper chiquitas, o sea, importante. y siempre lo he dicho, o sea, siempre nos ven en modo pequeñito, y a mí me pasa ahora, pues, bueno, no estamos hablando de mamás, pero vemos a nuestros hijos que van a salir ya de, no sé, me toca a mí el sexto y los sigues viendo chiquitos. Sí, güey, Oscar todavía, o sea, ahorita que mi hija Paula está en Estados Unidos con mi otra hija, así de, ¿y cuándo llegan las niñas? Y yo, o sea, para él siguen siendo las niñas, ¿no? Ay, qué Y háblale a bonito. las niñas, y yo, ¿cuáles niñas? No, o sea, y sí, o sea, creo que como papás siempre seguimos viéndolos como niños a nuestros hijos, y creo que esa figura paterna, que les compartía el que te pasa algo y dices, ay, corro con mi papá, ¿no? Y Es que es esa un seguridad. salvavidas es la cañón, o sea, seguridad. neta, si sientes que se te atora algo, luego es mi papá. O sea, ya cuando no lo tienes dices, a mí me pasaba así de que al principio, mi papá, puta madre, ya no está. O sea, y si es así de Pues deberemos de hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué les parece? Sí. Ay, no. Ah, no, sí, es que ya se va a acabar el programa. Ejercicios de imaginación, ¿qué le dirías a tu papá? Pues para decirle, Tal pues vez. es que estamos Celebrando ya. festejando. Ay, no. Mira, A tu nomás papá. de pensar ya nos pusiste a chillar a todas. A tu papá y a tu esposo, para que a tu papá y a tu papá y al papá de tus Ay, al hijos. esposo Ay. mejor que No, ay, hermano, no seas rajitas, no seas rajitas. Anda, aguante. No, que te llegó a tu papá y te agarré la chichi, perdóname. Ay, ya resulta. A tu papá y a tu esposo. Sí, Ándale, Para empiezas. compensar. bueno, empiécenle ustedes. Ay, no, ya tú me vas a llorar empieza. nada más de verte. Ay, no, tú lo propusiste, tú empiezas. no, Ay, ya ves, nadie quiere, no. Ay. No, A ver, sí, necesitamos cerrar. ¿Qué quieres que hagamos? Uno para tu ¿Qué le pensamiento dirías papá a tu papá y a tu esposo? para el Día del Padre. Ay, no, empieza. No, tú empiézale. Todas bien, digo, bien Ay, pues nada. sacatonas. Ay, no, sí voy a llorar. No, se Sí, cancela. claro. Que llore. No, que, bueno, primero a mi papá. Ya lo he dicho antes que a partir de que yo tuve hijos sentí un juicio muy grande de parte de mi papá para mí. Y a veces digo, papá, ¿por qué me juzgas si se te olvidó todas las veces que no estuviste tú? No, digo, ¿por qué eres tan dura conmigo si se te olvidó cuántas veces no estabas? Por el motivo que sea, ¿no? Trabajo, pero no estabas. Pero después, y sobre todo a partir del podcast, que hemos reflexionado muchas veces muchos temas, digo, no manches, o sea, hasta la fecha tengo la fortuna de tener a mi papá que va a cumplir 80 años y sé que cualquier momento, cualquier cosa, puedo contar con él. Y digo, yo sé que eso que me exige mi papá como mamá es un reflejo también de todo lo que él hubiera querido hacer por mí. Y yo le agradezco todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Mi hermano me regañaba porque
cuando íbamos a las vacunaciones del COVID, o sea, mi papá me llevaba a mí. No, yo recogía a mi papá para llevarlo, no. Mi papá me recogía a mí porque yo te llevo, hija, yo te llevo, tú bájate. Yo me estaciono y yo decía, güey, estoy bien pinche peluda. Y mi papá, pero me daba esa seguridad que dije, no manches, soy tan afortunada de tenerlo, así que papá, te amo y te doy gracias por todo lo que me has dado y por todo el amor que sigo sintiendo y que le transmites a mis hijos que te súper mega aman y han podido vivir esa parte de papá en casa que a lo mejor yo no tuve, pero que sé que fue por buenos motivos. Y pues nada, gracias por todo, papá. Y a mi esposo, de verdad es que yo creía que era buen papá, pero a partir del año pasado que empezó a estar más en la casa y eso, o sea, que la vida lo orilló a eso, la verdad que no fue una decisión que él tomara, pero al final fue la más bendecida y ha sido, yo creo, el mejor año de mi vida a pesar de todo. Te agradezco muchísimo todo el apoyo que me das, o sea, que te des la oportunidad de ejercer tu paternidad como lo has hecho siempre, pero más ahora, y tus hijos te están disfrutando y creando recuerdos invaluables, y yo disfruto, como dice Joshua, disfruto de verlo, disfruto de tomarles fotos, disfruto de que te tengan, y es una bendición muy grande. Gracias por todo, Oscar. Yo. ¿A dónde ahí? Cámara 2. ¿Qué cámara? No, a mi papá. Híjole, papá, gracias por todo el amor. Gracias por la fortaleza, porque hoy más que nunca sé que puedo. Sé que a pesar de que duele, sé que puedo. Y gracias por la confianza que siempre me tuviste, porque nunca me detuviste, nunca me juzgaste. Y siempre dejaste que volara. Y siempre me dijiste, sé que no estoy tan presente, pero eres la que puede. Y a mi papacito. No. Y a mi esposo, amor, gracias por romper los patrones. Gracias porque no te importa. Nunca te importó lo que pensaran. Gracias por hacerte cargo de los niños, de la casa, sin importar lo que opina la sociedad de lo que debe ser un papá. Te amo mucho y te admiro muchísimo porque a lo mejor no eres tan expresivo, pero los niños son niños felices y eso es gracias a ti y a mí, pero esta vez tú te llevas todo el mérito. Te amo. Estoy dándome cuenta de neta lo afortunada que soy y a veces lo poco que valoro a los dos hombres. Creo que no sé si sean los que más me han amado o también mis hijos. No sé cómo está el valor entre los hijos y el esposo o el papá. Pero neta sí, soy muy afortunada. Ya estoy aquí, ya voy a hablar. Pero claro que extraño mucho a mi papá, extraño mucho sus llamadas, extraño mucho que me diga que me ama. Pero gracias a mi papá porque, como dices, yo ya aprendí qué es lo que no debo aceptar o tolerar de un hombre. Creo que eso me enseñó mi papá en el aspecto de cómo trataba a mi mamá. Creo que a veces por eso soy tan dura, porque no acepto que nadie sobrepase poquito de mí, porque creo que todas las acciones de él me lastimaron mucho. Y a veces digo, me paso de estar siempre como a la defensiva, porque no quiero que me hagan daño. Pero digo, ya estoy como dejando esa parte a un lado. Pero gracias, papá, por todo tu amor, por tu tiempo, por tu apoyo, porque siempre estuviste para mí, me diste mucho amor. Yo me sentía la más amada y protegida contigo. Sí, te extraño mucho. Es que creo que nunca había llorado así.
Siempre he tratado de hacerme la fuerte, siempre. Ya, neta, estoy cansada. Sí, soy débil. Sí. Ay, ahorita neta me tocaron, no sé. Ay, perdón. No eres débil, tienes sentimientos y ya. Pero siempre trato de ser la fuerte, ¿sabes? Pues no, O no sea, seas. y ahorita neta que se me esté quebrando ahorita aquí. Ay, hermana, no, o sea, es que de verdad el papá es bien importante y no sabes cuántas mujeres, lloramos por eso, ¿no? Y justamente es eso, o sea, si de verdad, o sea, siempre decimos, ¿no? Las mujeres, fuertes, chidas. O las mamás, Pero, ¿no? ajá, sí, la mamá, papá, que no existe, pero si de verdad los hombres supieran lo importante que es ejercer la paternidad como es con los hijos, lo que nos marca, otra cosa sería, otros seres humanos seríamos. Yo, pues bueno, no sé Déjame si tú terminar, quieras. Josh, ¿tú porque no has déjame terminado? ahora Ok. agradecerle al hombre que tengo. Ay, sí, no ahorita. dijiste nada de Levi. No, amor, sabes que valoro mucho, siempre te lo he dicho, eres un excelente papá. Creo que no me equivoqué al elegirte. Sigue haciéndolo así porque lo haces muy, muy bien. Te amo demasiado, eres un gran papá y me encanta compartir mi vida contigo y que le demos buenos recuerdos a nuestros hijos. Sigamos así, por favor, y perdóname por todo lo que te he hecho pasar mal. Te amo. Sí, la verdad aquí en esta mesa yo tengo la fortuna de conocerlos a todos y los he visto como papás. Y sí, nuestros hijos son bien afortunados de tener los papás que tienen. Y ahora cuñada. Ahora ya soy Ahora ya no cuñada. soy Carmelita. Miren, la verdad es que para mí es un tema muy, muy delicado, muy, muy fuerte. Y yo no quería hablar precisamente porque y no quiero romperme, pues, o sea, hermana. No, espérame, dile que ahora ya. No, ya. Ahí estaba a ver, chingui, sí, ¿verdad? hermana, Ya me hermana. hiciste llorar. Pero mi espérate, cabrona. pero tú ya Aquí lo... vamos a llorar No, todas. espérate, tú ya te rompiste. Pues ya, qué chingón. Qué chingón. No seas cabrona, ahora te toca a ti. Cállate. No, es que no. Yo también, hermana, creo que me pondría a llorar. De hecho, ay, sí siento así muy, muy cañón. Pero, digo, es que no tengo, o sea, pues no los tengo aquí, pues, ¿no? O sea, sí como aquí en Estúpida, pero fue tu esta- idea, pues ya ahora sé, te lo imaginas. espérate, ya sé, espérate. Tú dijiste, vamos a imaginar, Ajá. ¿no? Vamos a imaginar. A ver. Pues iba a decir, evadimos realidades, ya, terminemos. Ah, no. Ay, pues es que yo también, hermana, yo también extraño mucho a mi papá y creo que tanto el papá de mis hijos como mi papá representaba algo muy, 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 muy importante para mí, o sea, en muchas cosas y en el momento que se van, es en el momento que yo literal sentí que como valí madre, pues, o sea, se mueren ellos dos y es como si Ale se haya muerto así, tal cual. Entonces he tratado de volver a encontrarle como sentido a la vida, de agradecer todas estas cosas que me dieron ellos, porque, como les decía hace rato, o sea, si me enfoco en las cosas chingonas, los dos me dejaron muy buenos recuerdos. Por ejemplo, Manuel, el papá de mis hijos, era una persona que era tan auténtica y eso es algo que me encantaría aprenderlo de él. Él, literal, Sofi, le valía madre lo que pensaran de él. No le importaba a una sola persona lo que pensara de él. Y de verdad a veces digo, ay, que me encantaría ser como él. Pero creo que Diosito me mandó como un combo de las dos cosas. Tanto esa mirada de amor hacia mí, que fue lo que me dio mi papá, como esa presencia divertida que Manuel fue para mis hijos en Alan. Así que gracias, amor. Gracias por eso que representas para mí y para mis hijos. Ah, no, ahora lloras más. Me quedaste de ver. Me dejaste a media. Y todas llorando más que
Gracias, Alan. Alan, gracias por eso. Ay, sí, qué bueno que ya rompiste así el Ay, no, pero pero falta Joshua. faltó yo. Y ya con eso cerramos, ¿verdad? Sí, ya yo Que ya cierro. Nos pasamos un poquito. Abrí chillando y creo que voy a cerrar chillando porque desde ayer que ya y me puso Adriana en el hoyo de tú pon y yo, sí, yo lo hago. y yo, ¿qué tanto hablar del papá? Chingue a su madre, Mira, ¿no? por algo. Y Hasta que se pusieron a trabajar. me movió fibras bien cabronas, bien fuertes. Y saben que me puse súper enojada. O sea, ayer estaba muy enojada. Todo el día hoy había estado muy enojada. O sea, volteaba así por la cosa más tonta. Y yo estaba estudiando, estaba hablando y Oscar me preguntaba algo y yo, estoy estudiando, ¿no? Y entonces el otro así de, perdón. Entonces, siempre que venimos a grabar y que nos toca descansar, él hace de comer para que yo me pueda venir y todo, ¿no? O sea, para que yo me enfoque en lo mío y no tenga que apurarme por la comida. Entonces, ya al final, cuando ya venía manejando y dije, es que ¿por qué estuve tan enojada desde ayer a hoy que estuve preparando el programa? Y bueno, creo que porque en la escala de las emociones es más fácil enojarse que ponerse triste. Es más aceptable, ¿no? Dices, ay, pues estoy enojado y ya, a decir, estoy triste. Y como les dije, cuando me estaba bañando, estaba tratando de recordar cosas bonitas con mi papá, recuerdos, anécdotas, algo gracioso o algo bonito y me dolió mucho no acordarme, no sé si porque no me acuerdo, pero lo que sí sé y lo que sí hasta lo escribí es que estoy totalmente segura que no tuve el papá perfecto, o más bien sí tuve el papá perfecto, pero no el que me hubiera gustado tener, y que esa huella de abandono que mi papá grabó en mí no fue el día que se fue, sino el día que nací. Y es triste, él no tiene la culpa, él hizo lo que pudo y hizo mucho. Y me quedo con todo lo más cagado. Ayer, ¿te acuerdas, Sofi, que me estabas platicando de tu terapia? Y cuando tú me lo estabas platicando, justamente haz de cuenta que yo soy toda la familia de mi papá. O sea, soy la única que me parezco muchísimo a él, me parezco muchísimo a toda su familia, a su personalidad, carácter. O sea, soy él, ¿no? Entonces, justo dije, bueno, la manera de honrar a mi papá, pues es aceptando, ¿no? Aceptando ese papá que tuve y que era muy abundante, daba a su manera. Saben que aparte su canción favorita era A Mi Manera, así le fascinaba y podía llorar con esa canción, porque creo que en lo profundo de él, a su manera nos amó. A su manera, a todos, a nosotros, como hermanos, a mi mamá nos amó. Pero lo que sí puedo decir es, de verdad, ahorita que tú comentabas, comadre, de esa mirada de amor, esa mirada fue la que yo soñé cuando él vino a despedirse de mí. Esa mirada, justo esa mirada de amor, yo ahí fue donde la pude ver, esa mirada de amor. Y esa mirada de amor es la que siempre he visto en Oscar hacia mí y hacia sus hijas. Entonces, puedo decir que me siento profundamente amada por Oscar y que te agradezco de verdad. Yo sé que la palabra se queda bien corta para todo lo que haces por nosotros y por todo lo que haces por tus hijas. Yo agradezco mucho que seas bien pinche ridículo siempre con ellas. Y pues ahora no las hice chillar tanto. No. Y así que papás, Gracias. esa es la reflexión. Amén, amén, amén y demuéstrenlo, siendo bien ridículos. A su manera, a mi manera al fondo, amor, por favor. Terminando este Feliz episodio. Día del Están Padre. a tiempo. Feliz Día del Feliz Padre. Día del Padre. Y un abrazo a todas las que no Un han tenido la abrazo. fortuna o que sus hijos no tienen la fortuna. Un abrazo porque sabemos que muchas mujeres lo Y que hacen el papel de papá también. Never know
la chilladera. Yo iba a decir, padre no es el que Perdón por engendra. los 20 minutos. Padre estaría estar en Cancún. Ay, sí. Yo lo iba a decir, pero dije, no, es muy Sí, yo pronto dije, para. no le pregunto a nosotros. Ya dijo Cari, ¿no viste que padre no es el que engendra? Padre es estar en Estaría Cancún. ¿Estar en la playa? Vámonos pues.